Juan Gregorio Hidalgo Ruiz, hermano Goyo para nosotros. Nació en Sevilla el 20 de mayo de 1959. Sus padres y ancestros son de un barrio muy popular. Y él dice que esto se nota. Es digno heredero de la forma trianera de estar en el mundo. Después ya Goyo tal vez nos puede explicar un poco más qué quiere decir esta expresión trianera. Estudió en un colegio religioso y practicó hasta los 20 y tantos años como católico. Pero surgieron demasiadas preguntas que quedaron no resueltas que lo llevaron al agnosticismo y a la práctica de la meditación zen en la escuela Sambo Kyodam. Es licenciado en Filología Hispánica, trabajó como profesor hasta el año pasado en un instituto, un liceo público. Tiene 2 hijos, un chico y una chica, como dice él, y 2 perritos. Va por primera vez a Plum Village en el año 2002 y sigue yendo cada verano prácticamente hasta la actualidad. Es miembro de la Orden del Intercer desde el año 2009 y maestro del Dharma desde el año 2018. Es fundador de la Sangha sevillana La Barca del Buda y presidente colegiado de la CBI, que es la Comunidad Budista del Intercer, que aglutina a todas las sanghas hispanas de la tradición de Plum Village. Bienvenido, Goyo. Muchísimas gracias, Maiko, por tus palabras, y efectivamente vamos a explicar, porque ya me lo preguntaba antes, que qué es eso de la manera trianera de estar en el mundo. Bueno, Triana es un barrio que quizás alguno de vosotros haya sonado, un barrio muy popular, quizás el barrio más conocido de Sevilla, junto con el barrio de la Macarena, que es donde actualmente vivo, ¿no? Bueno, pues este barrio de Triana, en la época de la conquista de América y tal, se convirtió en el puerto monopolio de todo el comercio de América con España, y era este el puerto donde Sevilla, aunque es una ciudad de interior, tiene un río que es navegable. Entonces todos los barcos entraban al interior, prácticamente a la ciudad, y Triana era el barrio de los marineros, y era el barrio de toda la gente quizá más marginal, donde se refugiaban ahí todas las personas de muy diferente condición, de muy diferente forma de pensar. Entonces ha sido un lugar muy abierto, ¿verdad? Frente a una sociedad como es la sevillana, que es quizá un poco más clásica, por decirlo así. Triana es un barrio donde hemos aprendido a vivir de una forma muy desahogada, ¿no? No tenemos un sentimiento trágico de la vida, y si lo tenemos, pues lo sabemos llevar muy bien, porque por encima siempre estará la alegría y la búsqueda de la risa, ¿verdad? Y del juego. Y bueno, poco más, ¿no? Eso es un trianero. Nosotros nos reconocemos bastante fácilmente en Sevilla, los que provenimos del barrio, porque tenemos un puntito muy, muy especial, ¿verdad? Se nota en nuestro carácter. Si habéis visitado España o conocéis Cádiz, es muy similar el carácter de Cádiz y el carácter de este barrio. Bueno, ya está. Bueno, pues como digo, muchísimas gracias, y me gustaría proponeros qué es lo que vamos a hacer hoy. Lo primero, bueno, invitaremos la campana. Haremos unos minutos de meditación en silencio,
Michael luego, cuando terminemos esos minutos, que lo anunciaremos también invitando a la campana, va a leer un texto de Tai, de su libro Camino Viejo, Nubes Blancas, el libro es una novela, yo creo que muchos de vosotros la conoceréis, es una historia como una biografía novelada de Buda, el Buda Sakyamuni. Después de esa lectura, bueno, intentaremos hacer una charla de Dharma. Me propongo que no me aparezca mucho el profe, ¿verdad? Son 35 años, entonces pues espero que no aparezca mucho y sí aparezca más el practicante, ¿verdad? Compartir más la parte de experiencia que la parte más intelectual. Y luego, después de esa charla de Dharma, tendremos un rato también de preguntas y respuestas y por último el compartir del Dharma. Así que se habrá también un tiempo para el compartir del Dharma. Y bueno, dicho esto, pues si os parece bien, invitamos la campana. Haremos unos minutitos, la primera parte de meditación guiada y el resto de meditación en silencio para estabilizar la mente y poder recibir con muchísima más apertura todo lo que tenga que llegar durante esta mañana. Con cuerpo, palabra y mente en perfecta unión, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la oigan despierten del olvido y trasciendan toda ansiedad y sufrimiento. Tomamos contacto con nuestra respiración, con la inspiración y la expiración. Al inspirar, conscientes de nuestra inspiración. Al expirar, conscientes de nuestra expiración. Consciente del flujo completo de la inspiración, con su pausa, el inicio de la expiración, todo el proceso de la expiración, final y la pausa. Y yo no abandono todo ese ciclo. Enfoco mi atención en todo ese proceso que va y viene.
Al inspirar, soy consciente de mi cuerpo, tomo conciencia del contenido corporal, soy consciente de mi postura recta, espalda recta, los hombros relajados, caídos, la sonrisa en mi cara. Soy consciente también de las posibles tensiones, malestar, sensaciones, de todo ese contenido corporal. Y al expirar, suelto, dejo ir toda esa tensión, esas sensaciones corporales, dejo que marchen, relajo. Consciente también del contenido mental, pensamientos, emociones. Consciente de ello, también me doy cuenta y dejo ir. Vuelvo una y otra vez a enfocarme en la respiración consciente. Al inspirar me siento alegre, contento. Al expirar me siento en paz. Alegría, paz. Soy consciente del momento presente y sé que este es un momento maravilloso. Momento presente, momento maravilloso.
propongo ahora cambiar el objeto de nuestra meditación. El teléfono está en modo avión. Ahora no puedo. Simplemente os invito a dejar que el devenir, el flujo de todos los sonidos que vayan llegando, yo pueda darme cuenta de ellos. Los registre y los deje ir. Soy consciente de todos los sonidos más cercanos, más lejanos, y sin aferrarme a ellos, sin aferrarme a pensamientos, simplemente experiencia directa de ese sonido, sin ningún comentario de texto de mi pensamiento. Agradable, desagradable, qué bien, esto es un pájaro. No, simplemente esa vibración del sonido.
Pues muchísimas gracias por vuestra meditación. Quería antes preguntaros si se me oye bien o si hay ruido de fondo por aquí. ¿Está todo correcto? Es que tengo muchos sonidos alrededor. Curiosamente hoy parece que hay mucha gente en las casas de los vecinos y es la hora de comer. Así que si escucháis un ruido extemporáneo, disculpadme, pero esto es lo que hay. Bien, pues ahora tenemos un texto muy bonito que Maiko va a leer cuando ella quiera. Gautama vio a continuación que la comprensión y el amor son uno. Sin comprensión no puede haber amor. La personalidad de cada persona está constituida por condiciones físicas, emocionales y sociales. Con la comprensión no se puede odiar a nadie, ni siquiera a las personas crueles, pero sí se les puede ayudar a transformar sus condiciones físicas, emocionales y sociales. La comprensión da origen a la compasión y al amor, que a su vez engendran la acción correcta. Para amar es necesario comprender primero. Por lo tanto, la comprensión es la llave de la liberación. Y para alcanzar una clara comprensión es necesario vivir con plena atención, conectando directamente con la vida en el momento presente, viendo realmente lo que ocurre dentro y fuera de uno mismo. La práctica de la atención plena fortalece la capacidad de mirar profundamente y, cuando miramos profundamente en el corazón de las cosas, éstas se revelan por sí mismas. He aquí el tesoro secreto de la atención plena. Conduce al logro de la liberación y de la iluminación. La vida se ilumina con la comprensión correcta, el pensamiento correcto, la palabra correcta, la acción correcta, el modo de vida correcto, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta. Siddhartha llamó a este método el camino noble, Arya Marga. Contemplando profundamente el corazón de los seres, Siddhartha vio la mente de todos, allí donde se hallaran, y oyó los gritos de dolor y de alegría de cada uno de ellos. Alcanzó el estado de la visión y la audición divinas y la capacidad de viajar en todas las direcciones sin moverse del lugar. Concluía ahora la tercera fase de la noche. Los truenos habían cesado. Las nubes se retiraron para dejar paso a la luz resplandeciente de la luna llena y las estrellas. Siddhartha sintió que la prisión en la que había estado confinado durante miles de vidas se desintegraba.
La ignorancia había sido su carcelero, oscureciendo su mente, como la luna y las estrellas por las nubes tormentosas. La mente, empañada por las olas incesantes de los pensamientos engañosos, había dividido la realidad en sujeto y objeto, uno mismo y los demás, existencia y no existencia, nacimiento y muerte, y de dichas diferenciaciones habían surgido las visiones erróneas, la prisión de las sensaciones, el ansia, el aferramiento y el devenir. Los sufrimientos del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte no hacían más que engrosar los espesos muros de la prisión. La única solución era atrapar al carcelero, la ignorancia, y contemplar su verdadero rostro. El medio para eliminar la ignorancia era el noble óctuple sendero. Una vez eliminado el carcelero, la cárcel desaparecería para siempre jamás. El ermitaño Gotama sonrió y se dijo para sus adentros: oh carcelero, ¿cuántas vidas me has tenido confinado en las cárceles del nacimiento y la muerte? Pero ahora veo claramente tu rostro y ya no podrás construir más cárceles a mi alrededor. Siddhartha miró al cielo y vio que la estrella matutina aparecía ahora en el horizonte, centelleando como un inmenso diamante. La había visto muchas veces sentado bajo el árbol pipala, pero aquella mañana tenía la impresión de descubrirla por primera vez. Era deslumbrante como la jubilosa sonrisa de la iluminación. Siddhartha miró fijamente a la estrella. Movido por una compasión profunda, exclamó: todos los seres tienen en su interior las semillas de la iluminación y, sin embargo, se ahogan en el océano del nacimiento y la muerte durante miles y miles de vidas. Siddhartha había hallado el gran camino, había alcanzado su propósito y su corazón experimentaba ahora una paz y serenidad perfectas. Pensó en sus años de búsqueda, llenos de decepciones y penalidades. Pensó en su padre, en su madre, en su tía, en Yasodhara, en Rahula y en todos sus amigos. Pensó en el palacio, en Kapilavatthu, en sus gentes, en su país y en todos los que vivían en la pobreza y la opresión, especialmente los niños. Prometió hallar el modo de compartir su descubrimiento para ayudar a todos los demás a liberarse por sí mismos del sufrimiento. De su profunda comprensión emergió un amor puro hacia todos los seres. Flores multicolores se abrían a la luz de la mañana en las verdes orillas del río.
La verdad es que tengo la sensación de que cualquier palabra que diga yo ahora mismo, lo que hará no será sino entorpecer y enturbiar esas maravillosas palabras que Tai tiene en ese libro tan maravilloso. No sé vosotros, yo me he emocionado. Y me he emocionado porque me he sentido como esa persona que de alguna manera, igual que Siddhartha, está buscando salir de ese sufrimiento. Y como ese carcelero aún, por lo menos a mí, me tiene agarrado bien agarradito. Poco a poco, es verdad, se va dando uno cuenta de la existencia de ese carcelero y se puede ir dando un poquito la vuelta para verle el rostro. Esa es la maravilla de la práctica, ¿no? Porque a veces desesperamos un poco. Y a mí me ayuda mucho cuando miro hacia atrás. Cuando me paro, miro y veo el camino recorrido. Y veo la distancia entre quien yo era y quien ahora soy. Y cuando a veces no me va muy bien, como nos pasa a todos, y vienen momentos en los que uno no ve mucho, incluso pueden aparecer tentaciones de abandonar el camino, ¿verdad? Uno piensa, bueno, ¿cómo sería yo si no hubiera hecho este camino hasta aquí? Bien, pues simplemente por todo ese cambio que ha habido en mí durante todos estos años ya merece la pena. Y eso de alguna manera me reconforta para seguir adelante. Sería otro muy distinto. Quizás no tan feliz como ahora lo soy. Mirad, los 7 factores del despertar, que es de lo que un poquito vamos a hablar hoy, y por eso ese texto que planteaba Maiko, ¿no? Que es el despertar, el gran despertar de Buda, pues son como para mí, como un termómetro de cómo va mi práctica. Me ayudan a ver cómo estoy. Es como esos sensores que me dicen cómo va esto. Yo destacaría de entre todos, ya comentaré ahora cuáles son, 2 que para mí son muy importantes. Son unos sensores magníficos. Uno de ellos es la alegría y otro es la serenidad. Y sobre todo, pues como comentaba antes, ¿no? En mi forma de estar en el mundo trianera, para mí la alegría es importantísima, es un valor fundamental. Bien, pues cuando yo empiezo a notar, por ejemplo, que el nivel de alegría está bajando, o sea, que no estoy alegre, inmediatamente se enciende esa alarma, es decir, algo está pasando con mi práctica. Estoy entrando en la rutina, estoy descuidándola, la plena conciencia pues la tengo olvidada, me estoy engañando, el carcelero está pudiendo conmigo. Y la otra es la serenidad, que es otro de los factores del despertar, la serenidad, el ir más despacio, el tener menos ruido mental. Cuando yo siento que hay mucho ruido, que estoy con mucho ruido, y últimamente con el confinamiento, con el que estáis vosotros también, pues no al principio, pero sí ahora que estamos, lo que llamamos en España la desescalada, que es que estamos saliendo, ¿no? de
de esos 2 meses de confinamiento, pues está habiendo mucho ruido por todos lados. Y ese ruido que está en la mente colectiva también está dentro de mí. Y ese ruido además me lleva a ir más deprisa de lo normal, a no estar tan pendiente, no estar tan consciente. Y ahí también me doy cuenta de que algo en la práctica tengo que revisar. ¿Cuáles serían estos 7 factores del despertar? Bueno, pues los vamos a comentar, vamos a enumerarlo. Uno es la diligencia, ser diligente, es un esfuerzo, ¿no? El esfuerzo correcto, la diligencia es el esfuerzo correcto. Otro sería la investigación de los fenómenos, la investigación de la realidad. El practicante de alguna manera tiene que investigar por su propia cuenta y luego veremos en la realidad para descubrir ese engaño, esa visión, esa cárcel en la que estamos atrapados. Otro que ya he citado es la alegría, ¿verdad? Estos 3 factores son como un poco más activos. La diligencia es el esfuerzo, un cierto esfuerzo. Investigar, pues también. La alegría son, digamos, unos factores un poquito más activos. Y luego tenemos otros 3 que yo llamaría factores más estabilizadores de la mente. Por ejemplo, lo que acabamos de hacer cuando hemos hecho la meditación al principio, que hemos ido concentrándonos en la respiración, hemos ido dejando un poquito todo lo demás, enfocando en esa respiración, ¿verdad? Esa idea de la estabilidad. Y luego, cuando hemos tenido ese sentido de la estabilidad, hemos dado un pasito y nos hemos ido a multifoco, es decir, de alguna manera a concentrarnos en el devenir de lo que sucede en el sonido. ¿Por qué era interesante? ¿Por qué para mí es interesante este doble momento? El primero me ayuda a parar, ¿verdad? El primero me ayuda a parar, a serenar mi mente. Pero para mí puede encerrar un peligro. Es un aviso de navegantes que os doy, si os sirve, y es que a veces yo puedo convertir la respiración en un apego. Efectivamente. Me pasó una vez estando en un retiro con uno de los maestros de nuestra tradición, que nos pidió que soltáramos y dejáramos de concentrarnos en la respiración y nos dejáramos abierta nuestra percepción a todos los sonidos que aparecieran, a todo lo que llegara. Y yo le comenté luego en el compartir del Dharma que para mí había sido imposible, que no podía. Es decir, que una y otra vez volvía a la respiración. O sea, no era capaz de estar pendiente de los sonidos, sino que volvía a la respiración, a la concentración en la respiración. Y me comentó, tienes un apego a la respiración. Curioso. Se puede uno apegar hasta la respiración consciente. Entonces, la práctica de, en ese momento que ya ha estabilizado la mente, suelto, ahí no controlo. Ahí es el sonido el que viene y va. Y ahora es uno y ahora es otro. Entonces, no tengo más remedio que soltar el control. Porque una de las cosas que nos puede suceder es que quiero controlar la respiración, aunque sea de una forma inconsciente. Pero sigo queriendo controlar algo. Pero el sonido no lo puedo controlar.
ya no hay un yo que manda. Entonces esa concentración, esa plena atención en el sonido me permite que ese yo se quede quietecito, se pare, por lo menos se quede calladito y aparezca otra realidad que está más allá de ese yo. Y en ese flujo, en ese devenir del sonido, nos damos cuenta de esa impermanencia de la que habréis oído escuchar tantas veces, ¿no? Nada, y lo que comentaba en algún momento el texto que ha leído Maico, ¿no? No puedo aferrar nada. Soy un observador de todo eso. De esos tres factores estabilizadores que decía, uno es la concentración, samadhi en sánscrito, ¿verdad? Otro es la serenidad, ese ir más despacio del que hablaba yo antes cuando decía, este es mi termómetro, si voy muy deprisa es que algo no está funcionando. El sensor se enciende la alarma y dice, para que aquí algo sucede. Y otro es el desapego, del que acabamos de hablar ahora mismo. Me apego a mi respiración, me apego a cualquier cosa. Y cuando uno se da cuenta, ¿quién quiere apegar? ¿Quién es aquel que quiere aprender y coger y aferrar? ¿Quién es ese? ¿Quién está queriendo aferrar? Esas son las vacas que decía Tai, ¿no? En ese cuento que habréis escuchado del Buda que estaba con los discípulos y estaba dando una enseñanza y llegó un señor, un ganadero, y preguntó, por favor, ¿habéis visto mis vacas? Pues no, por aquí no han pasado. Es que esta mañana se me han escapado, además el sésamo que tenía plantado, ha venido una plaga y se lo ha comido entero, me voy a suicidar, ¿verdad? Buda le dijo, no lo hemos visto, mira por otro lado porque por aquí no está. Y entonces le dijo Buda a los discípulos de qué suerte tenéis, que no tenéis vacas para soltar. Entonces, ¿cuántas vacas tenemos que nos impiden de alguna manera esa libertad? Y falta un factor del despertar que tiene una doble función. Por un lado, es conectivo, es decir, es un motor de los otros 6, es la gasolina o el alimento de los otros 6, y al mismo tiempo es un factor estabilizador, es la plena conciencia de todos estos factores, digamos que es como el sustento. Por eso hablamos una y otra vez y Tai no se cansa de hablar de la plena conciencia, y la lectura que proponía Maico pues también habla de esa plena conciencia. La plena conciencia es uno de los elementos del noble óctuple sendero que ella señalaba en su lectura. Y bueno, me gustaría comentaros un poquito cuál ha sido mi experiencia con la práctica de la plena conciencia, para no ser demasiado teórico. Mirad, a mí me pasó una cosa muy curiosa. Yo empecé a ir a Plan Village y al principio yo esto de la plena conciencia como que no. Yo venía de una tradición zen en que la idea era sentarse con la respiración, sentarse con la respiración, sentarse con la respiración y ahí vamos. Claro, al llegar a Plan Village me pasó una cosa muy curiosa. Yo no veía la práctica. Yo decía, pero estos monjes, ¿cuándo practican? Practican media hora por la mañana, la meditación de la mañana, sentada,
la meditación por la tarde. Y bueno, esto de la meditación caminando puede ser, pero no terminaba yo de ver aquello, ¿no? Me costó un poquito quitarme la idea de la cabeza de que la meditación era solamente estar sentado con tu respiración. Que la plena conciencia lo abarca todo. Tan fácil y tan difícil. Tan fácil y tan difícil. ¿Verdad? Entonces, como me resultaba un poco difícil cuando llegué a mi casa, pues estar consciente, me levantaba, hacía mi meditación, me lavaba la cara con plena conciencia, la ducha, desayunaba y me iba al trabajo. Bueno, pues hasta llegar al trabajo, con mi meditación caminando o con el coche, vale, estupendo. Pero en cuanto entraba en el instituto, con mis compañeros, mis alumnos, todo el ruido que si hay alguno de vosotros que es profesor o lo ha sido, sabe todo el ruido que tiene un centro educativo, la plena conciencia mía se iba, pues Dios sabrá dónde, ¿no? Entonces un día dije, bueno, esto no puede ser. Yo hoy me voy a levantar y me voy a plantear que quiero estar en la plena conciencia desde que me levanto hasta que me acueste, incluso acostado por la noche. Y bueno, hice un esfuerzo, que luego hablaremos de la diligencia correcta, que no es un esfuerzo de la voluntad, de ese yo, que al final es el yo, otra vez. Y me puse, como decimos aquí en Andalucía, a muerte, o como dice mi hijo, la gente moderna, a hierro, es a hierro, ¿no? Me puse a tope. Bueno, pues cuando llegué a media tarde, tenía un estado de enfado, de tensión tan fuerte que decidí parar. Me di cuenta que así no funciona la plena conciencia. Así no funciona. Entonces, ¿cómo funciona la plena conciencia? Es una mezcla de sabiduría y de comprensión de uno mismo. Es el camino medio, ¿no? del Buda, en el que si no me funciona, no me voy a enfadar. Si un día la plena conciencia, los que vivimos en un mundo laico, porque, claro, no sé, los monjes, ellos lo tienen muchísimo más fácil. Yo recuerdo un día a una hermana le preguntaban que si era más fácil practicar en el monasterio. Pero claro, por eso estoy aquí. Mucho más fácil. O sea que los laicos los tenemos más difícil. Los tenemos más difícil. Por tanto, en ningún momento, a partir de aquel día, yo me enfadé conmigo mismo ni quise imponerme nada. Porque era un esfuerzo incorrecto. Buda nos anima a que por nosotros mismos investiguemos y veamos qué es lo que nos sirve y qué no nos sirve. Y ese esfuerzo no era correcto. Entonces yo vuelvo cuando me doy cuenta que me he ido, vuelvo una y otra vez, me voy, vuelvo, me voy, vuelvo, me voy. Y algo va quedando. Algo va quedando. Porque si no queremos un poquito, si yo prefiero de verdad el irme en un momento determinado y despistarme, tener un despiste, ¿verdad? Antes que forzarme. Porque el forzarme me puede llevar a lo que decimos en mi tierra que se quemó, el burn out en inglés, ¿no? Es decir, me quemé, ya no puedo más.
Entonces yo he sustituido ese esfuerzo por la paciencia y la perseverancia. Me parecen fundamentales. Es decir, tener paciencia con uno mismo. Tener mucha paciencia. Mucho cariño hacia uno mismo. Si tú no te quieres, y cuánto hay ahí también de perfeccionismo, ¿no? Que nos ha llegado, tienes que hacerlo las cosas, ¿no? De papá, de mamá, de la escuela, tienes que hacer las cosas, esto no está bien, ¿no? Y tienes que hacerlo perfecto, y nos sentimos de alguna manera, a cierto punto, casi obligados. Así no. Así no. Entonces la plena conciencia me aporta tres grandes virtudes, tres posibilidades. Una, darme cuenta del aquí y el ahora cuando me doy cuenta. Y cuando no me doy cuenta. Pero voy a volver una y otra vez. Eso es lo que le prometo yo a mi práctica. Yo a mi práctica le prometo no el hacer un esfuerzo, sino mi promesa es la paciencia y el que voy a volver una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Y no me canso. Porque cuando miro atrás, como decía antes, cuando miro atrás digo, ah, caramba, tuvo un sentido. Sirvió de algo. Aquí estoy todavía. Si lo hubiera hecho de la otra manera, quizás no estaba ahora aquí, hablando con vosotros. Otro de las funciones que tiene la plena conciencia, como decía antes, es que es el motor del resto. Yo no cultivo la alegría, no cultivo la investigación sobre los dharmas demasiado. Quiero decir, no me hago un plan. Decir, a ver, ¿cuáles son los factores de despertar? Diligencia. A ver, hoy, ¿cómo ha ido la diligencia? Un 5. Investigación sobre los dharmas. Un 3,5. La alegría, un 8. No, así no. Yo practico la plena conciencia y los otros 6 se estabilizan. Se van alimentando ellos solitos. Curioso. A veces tengo más presente la investigación sobre los dharmas porque viene. Otras veces lo que toca porque viene, es la alegría. Otras veces la serenidad. Me doy cuenta, estoy en un momento muy sereno. Otras lo que viene es darme cuenta de que dejo de aferrarme a algo. Mira, en esta experiencia me he dado cuenta que antes me enfadaba esto mucho y ahora me he dado cuenta de que, oye, lo llevo mejor. Entonces, parece que me he desapegado de eso. ¿Verdad? Importante. Y la otra función fundamental que ya comentábamos, ¿no? Como por ejemplo al principio de la meditación hemos parado, nos hemos concentrado en la respiración. Hemos tomado plena conciencia en la respiración. ¿Para qué? Para estabilizar. La función estabilizadora de la mente. Como dice Tai, la plena conciencia nos lleva a la concentración. Smriti, en sánscrito, plena conciencia, es decir, darse cuenta, nos lleva a la concentración. Y la concentración nos lleva a la sabiduría, prajna. Bien, pues, bueno, hay una concentración incorrecta. Me puedo concentrar en una película sanguinaria, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una concentración correcta del noble octuplescente, ¿verdad? La concentración correcta. Bueno, ¿por qué es tan importante la concentración? Junto con la plena conciencia, la atención plena. Pues es tan importante porque es la espada que va a cortar la ilusión de la mente, de esa muralla que hemos construido, de ese carcelero. Es decir, es gracias a la concentración cuando investigamos los fenómenos, cuando estamos viendo ese devenir, esa impermanencia,
ese interser de todos los fenómenos, el no yo, esa ecuanimidad, es decir, aceptar lo que viene. Gracias a esa concentración, yo puedo atravesar a la otra orilla. Por eso nuestra sangha se llama la barca de Buda, porque vamos de una orilla a la otra y vamos todos juntos. Vamos de la orilla del sufrimiento, la sangha sevillana, de la orilla del sufrimiento, vamos todos a la orilla de la liberación. Fijaros que Buda habla de realidad histórica y realidad profunda. Nosotros normalmente nos hallamos en ese nivel de la realidad histórica. Y el texto que ha leído Michael, en él está hablando Buda de la realidad profunda, de la visión profunda. Es curioso, no hay otra manera de llegar a la visión profunda, a la realidad que está más allá de la histórica, que a través de la histórica. No hay otra. O sea, es gracias a que llegan los fenómenos, los sonidos, percepciones, como puedo darme cuenta de que ese velo esconde algo que está más allá. Es la metáfora que hacemos sobre la ola y el océano, ¿no? Es decir, nos identificamos con la ola cuando realmente somos agua. Pero me identifico, soy más grande, más pequeña, tenemos miedo porque la ola, claro, nace, se desarrolla y luego muere. Entonces tenemos miedo, cuando vamos arriba, tenemos miedo a que la ola va bajando y ahora ya vamos a morir y desaparecemos. Claro, la metáfora es magnífica, ¿no? Es decir, es que no te has dado cuenta de que eres agua. Tu identidad no es la de la ola, tu identidad es la del agua. La ola es la forma que toma el agua en ese momento. ¿Sabéis por qué es muy difícil desapegarse? ¿Por qué es muy difícil mantener la plena conciencia? ¿Por qué es tan difícil todo eso? Pues porque hay vamos a llamarle un diablillo, que luego se convierte en un gran santo, pero hay por ahí un diablillo, una formación mental, tenemos una formación mental, que en el budismo se llama manas, le llaman manas, y es la que continuamente nos pone por delante la resistencia, porque defiende el yo. Está una y otra vez defendiendo el yo. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que ya me despisté, o por ejemplo, tengo que preparar la charla de Dharma, pero eso me da a lo mejor un poquito de miedo, o no sé, es una responsabilidad, me doy cuenta que a la mínima ocasión me estoy despistando. Es decir, voy a ver cómo va la lavadora, o voy a ver cómo va tal cosa, o voy a mirar el móvil, y me pillo a mí mismo. Digo, ya está aquí Manas, que no quiere que yo entre en el camino de la práctica, porque sabe de alguna manera que ese camino de la práctica, el yo, ese yo, se va a tener que desplazar. No puede ocupar el centro. Tiene su función, pero no es el rey de la casa. Tiene que ocupar su sitito. Bueno, decía que Mana puede ser un diablillo, pero luego cuando Mana se da cuenta de su error, de alguna manera, que no tiene que defender a ese yo, Manas tiene una capacidad de ecuanimidad, de aceptación muy grande. Por eso no hay que despreciarla. A lo mejor hay por ahí una idea errónea de que Manas, malo. No. Manas tiene su función y cuando Manas se transforma,
se convierte en una capacidad de apertura enorme y de aceptación y de no discriminación. Pues para la concentración y para la plena conciencia, pues es muy necesaria muchísima práctica y muchísima diligencia. Esos dos factores. Es un poco similar, y no sé si me estoy enrollando mucho, es un poco similar a cuando uno está aprendiendo un idioma. Uno tiene que poner mucho esfuerzo. Uno tiene que poner mucha paciencia. Uno tiene que poner el esfuerzo y la diligencia de ponerse a estudiar. Y a veces, oye, que pongo un audio una y otra vez, no me entero, este inglés me estoy frustrando. No sé si en vuestra práctica en algún momento, seguro que sí habéis sentido, esto no sirve para nada, yo me frustro, sigo igual, nunca es igual. A lo mejor volvemos al mismo sitio, pero no de la misma manera. El camino no es tanto una línea como un círculo. Pero en ese círculo, cuando volvemos al punto, supuestamente al punto de partida, no vuelve igual. Y en el idioma pasa eso. Llega un momento en que de pronto dice, anda, ayer no entendía la charla de Thai. Lo digo porque es una experiencia mía. La primera vez que yo llegué a Plan Billy no entendía absolutamente nada. Mi inglés se había quedado en el bachillerato, en la juventud, todo en inglés, no había españoles, nadie me podía traducir. Y yo allí una semana que no entendía absolutamente nada. Bueno, pues me puse a practicar inglés y uno de los años, el segundo, tercer año, cuarto año que volví a Plan Billy, me di cuenta que ya entendía Thai perfectamente. Se me escapaba algunas cositas, claro, pero lo entendía. Pues esa es la práctica. Uno persevera, igual que con el idioma, uno tiene que tener paciencia y un día algo se abre. Algo llega. Uno de pronto se da cuenta de algo. Esa es la iluminación de la que hablaba Buda en ese texto. Bueno, no quiero pasarme mucho de tiempo, pero sí me gustaría contar dos pequeñas historias. Como profe que he sido, me gustaba mucho enseñar con pequeños cuentecitos y tal. Y tengo dos pequeñitas, una historieta y una historia un poquito más. Fijaros que cuando uno está en la práctica y va avanzando, se da cuenta de que uno ha sido como la persona que está en la playa. Vamos a volver a la ola y el mar, ¿verdad? Vamos a volver a las olas. Imaginaros que yo estoy en el agua, en medio, me llega el agua por la cintura y me encantan las olas, pero me gusta esta ola y esta no. Entonces discrimino una ola de la otra, esta me gusta, esta no, es muy pequeñita, no sirve. Esta. Entonces me voy a por ella, pero esa ola se deshace, es impermanente. Me quiero aferrar a ella porque en ella pongo mi felicidad, pero es inconsistente, no dura. Una no la quiero, es desagradable, me voy a por lo agradable, pero no dura, se escapa. Entonces puede haber mucho sufrimiento en esto, ¿verdad? Por un lado lo que no me gusta, que es desagradable, no lo quiero. Por otro lado, esto que me gusta una y otra vez se va.
es inconsistente. ¿Qué puedo hacer? Porque no me puedo sustraer ni a la que no me gusta, ni a la que me quiero aferrar, porque todas vienen, todas llegan, la agradable y la desagradable. No me puedo sustraer. ¿Cuál sería la salida de ese hombre, de esa mujer? ¿Qué es lo que puede hacer para salir de ese sufrimiento, no? Llegará un momento en que esa iluminación será darse cuenta, comprenderá a no aferrarse, a aceptar una y la otra, aceptar lo que viene, lo que llega, lo que hay, y simplemente contemplarlas todas, probablemente desde la orilla, contemplarlas todas con total ecuanimidad, es decir, con total aceptación, lo que viene. Y esto es lo que Buda llama el nirvana. Aceptar. Que no es resignación, no es lo mismo. Uno acepta y a veces tiene que transformar, no es resignación. Y la otra historieta que os iba a comentar es una historieta zen, antigua, que habla de este sentido de la ecuanimidad, de la persona que de alguna manera ha trascendido el nacimiento y la muerte. Dice que un gran general llegó a una isla de Japón, donde había un pueblecito y había un monasterio zen. Era un general enemigo, una facción enemiga, y entonces todo el mundo, cuando vio que había desembarcado en la isla, se marchó a la montaña, dejaron el pueblo absolutamente vacío, por miedo, claro. Entonces cuando llegó el general, pues buscando, allí no había nadie, y llegaron al monasterio. Y cuando llegaron al monasterio también se habían ido todos los monjes, menos uno. Había un monje en la sala de meditación, muy mayor, era el maestro Zen, y estaba sentado meditando, tranquilo, con ese desapego y esa ecuanimidad de la que venimos hablando. Y llegó el general y le dijo, ¿acaso no sabes quién soy? Yo soy aquel que puede cortarte la cabeza sin parpadear siquiera. Y el maestro, muy tranquilo, le contestó, y yo, señor, soy aquel cuya cabeza puede ser cortada sin pestañear siquiera. ¿Qué nos dice esta lección? Es decir, este hombre estaba más allá del apego. Más allá del apego, incluso a la propia vida. Porque sabía que más allá de la vida y de la muerte, del nacimiento y de la muerte, él era algo, vamos a decir algo, que ni nace ni muere. Esa es nuestra auténtica naturaleza, que va más allá de la muerte y del nacimiento. Y aquí termino porque ya me he pasado un ratito de la cuenta, no quiero cansaros más. Vamos a invitar la campana.
Pues cuando quiera, Maiko o Eduardo. Bueno, queridos amigos, después de esta maravillosa enseñanza que nos regaló hermano Goyo, tenemos la oportunidad de preguntar qué es lo que nos atraviesa en nuestra vida en este momento, desde el corazón. Y hermano Goyo nos va a seguir regalando su presencia y su práctica. Muchas gracias, Goyo. Gracias de corazón. Acá veo a Daniel, veo a Cris. Voy a ir anotando así, vamos haciendo en orden. Daniel San, Cris. Y por ahora tenemos esas dos personas, esas dos preguntas. Así que, Daniel, si quieres comenzar, reinicia tu audio, porfa. Ahí está. Bueno, muchas gracias a la Sangha por esta oportunidad y a Goyo por compartir su experiencia. Y mi pregunta apuntaba a preguntarle a Goyo Daniel. en la práctica si podía profundizar un poco más en la diferencia entre aceptación y resignación. ¿Sí? Sí. Hola. Daniel, no se entendió. ¿Escucha? No, lamentablemente sale todo. ¿Me escucha? Creo que lo que preguntaba es que profundizara Hola. un poco en la diferencia entre la resignación y la aceptación. Me parece que era eso, ¿no? La aceptación. Sí. Tomando en cuenta, no sé si se escucha ahora, así es, tomando en cuenta que cuando busco la definición de resignación, aparece como aceptar con paciencia y conformidad las acciones adversas. Bien, no sé si... Gracias. Sí, bueno, en la medida de lo posible, ¿verdad? Porque cuando uno se pone aquí en el disparadero a que le pregunten, pues lo primero que yo digo siempre es que mi respuesta ni es para ponerla en un libro, es una visión, ¿de acuerdo? Una visión que tú puedes tomar, cualquiera de nosotros puede tomar o no tomar, ¿de acuerdo? No pretendo dogmatizar. Mira, para mí es distinta la resignación que la aceptación. En la resignación hay de alguna manera, para mí, no hay nada que hacer. Es decir, esto es lo que hay y no puedo hacer absolutamente nada. En ese sentido, la resignación me deprime. A mí. Me deprime porque me quita posibilidades. Según yo entiendo. ¿Verdad? Sin embargo, la aceptación implica que hay algo que yo no quería ver, hay algo que yo no quiero aceptar, pero que si quiero que algo se transforme en mí, y a eso es más activo, no tengo más remedio que aceptar.
Sería la diferencia, por ejemplo, mi padre. Yo he tenido una relación un poco ambivalente con mi padre, como casi todos, ¿verdad? Con sus padres. Entonces, yo hubo un momento en que, bueno, tuve una historia fuerte, pero además no de adolescente, porque prácticamente no viví con él, sino ya cuando quisimos reanudar la relación. Entonces, a mí me cabían dos posibilidades. O resignarme a que mi padre era como era y había sido conmigo como había sido o como yo lo veía, o aceptar a mi padre y con la comprensión, aceptar a mi padre con la comprensión profunda y a partir de ahí, ¿qué podía hacer? Con la resignación yo no hubiera sido capaz de la segunda parte. Es decir, venga, acepto que pasó esto, acepto que pasó lo otro, acepto que pasó lo demás allá, porque he comprendido que tú tuviste una infancia muy difícil, comprendo que tú no has tenido las posibilidades que yo he tenido, comprendo cuál ha sido tu situación, la comprensión y el amor que decía el texto de Michael, que ha leído de Tai, ¿verdad? Cuando yo he comprendido eso, acepto. La resignación yo creo que no llega a aceptar. Es, bueno, me aguanto. Me parece, ¿verdad? Muchas gracias. Vale, tenemos a Cris y luego tenemos a Mariana y tenemos Claudia. Como hay dos Claudias y no, el monitor está apagado, no sé si es Claudia Berrino que levantó la mano. Bueno, mientras sabemos eso, Cris y luego Mariana. Cris, me parece que se debe haber caído. Ahí está Cris. Ahí estoy. Hola Goyo, buen día. Buen día. Primero, muchísimas gracias por charla, porque ha sido muy transparente y ha sido desde lo que sos vos. Así que muchas gracias. Y segundo, mi pregunta es, ¿vos trabajás con niños o adolescentes? ¿Cómo ha llegado? Y ellos son tan permeables a lo espiritual y a lo energético, que muchas veces no es necesario ni siquiera enseñarles. ¿Cómo sentís que ha podido llegar tu propia práctica a las almas de los adolescentes con los cuales vos trabajás, por un lado? Y por otro lado, ¿has visto transformaciones en ellos? No les hables de lo que sos, ni que Tai, ni Plan Village, sino por tu propia expansión de tu práctica. Muchas gracias. Pues me alegro mucho que me hagas esta pregunta porque, bueno, yo soy y hasta que me muera seré profesor, aunque ahora mismo ya esté jubilado, ¿no? Eso es como un sello que ya llevaré hasta el final. Bien, yo he estado con adolescentes, que quizás es un público, por decirlo así, más difícil que los niños. Los niños yo creo que están más abiertos, son en ese sentido más espontáneos. El adolescente ya sabemos, por su propia edad, que con los adultos tiene un poquito esa, ¿verdad? Un niño cuando va a la escuela con su maestra, sobre todo con las maestras, pues hay mucho más contacto físico, por lo menos aquí en Andalucía, ¿no? El cariño, el besito a la maestra. A mí no me ha dado nunca un beso un adolescente. No ha venido a clase, ha llegado y me ha dado un beso. No es la edad, no corresponde. Entonces, lo que sí me he encontrado al principio de mi carrera profesional, cuando yo no practicaba, era una guerra, de alguna manera, un desafío, una guerra, un malestar continuo mío sobre el comportamiento de los chavales que son disruptivos, que no son disciplinados, que no estudian. Entonces, para mí se convertía en
en un sufrimiento. Y además estaba muy distanciado. Entonces la práctica me empezó a cambiar la visión y la perspectiva. Entonces yo empecé a darme cuenta que ya no los trataba como alumnos, sino como personas, y que cada uno de ellos para mí era muy importante. Empecé a mirarlos, antes no los veía. Empecé a mirarlos. Antes tenía mi visión, mi percepción, por supuesto errónea, y poco a poco fui haciendo una visión mucho más correcta, ¿no? Estaba viéndolos a ellos, a las personas que estaban ahí. Pues curiosamente, en la medida que yo pude acercarme, pude soportar y sostener los inicios, porque cada trimestre, el primer trimestre, ¿verdad? Eran, bueno, tremendo. Pues si no me conocían, era tremendo. Porque yo, como les decía, digo, mirad, que he sido león y puedo rugir, pero que yo no tengo ganas de rugir. Es decir, yo sigo siendo león, pero quiero ser un león afectuoso. No tener que sacar las garras con vosotros. Entonces, no me obliguéis tampoco, ¿no? También lo comentaba cuando había que hacerlo, ¿no? No me obliguéis a esto. Yo no quiero ser policía. Bueno, pues costaba, porque hay una energía de hábito que viene de mucho tiempo. Pero curiosamente, después del primer trimestre, cuando venían de las vacaciones, al poco tiempo, algo empezaba a cambiar. Y me he dado cuenta, esto ha pasado durante varios cursos, ¿no? Empezaban a cambiar, empezaban a notar que la forma de relacionarme yo con ellos era diferente. Yo no he hablado nunca de Buda, nunca he hablado de la plena conciencia, nunca he hablado de... Lo único, lo más que yo llevaba es una pequeña campanita y hacía algunas prácticas de parar. Venga, ¿queréis que nos relajemos un poquito? Trabajábamos eso. Ahora, eso sí, os puedo decir que el Dharma entraba por todas partes, porque un profesor de literatura tiene la buenísima suerte de que no está con los números, está con los textos, ¿verdad? Entonces, el Dharma entraba sin necesidad de nombrar la impermanencia, ni el ayoidad, ni el noble ótuple sendero, nada de eso, nada. Pero el Dharma entraba por todos lados. Y entraba en un terreno muy fértil. Muy fértil. Pero la sociedad, el mundo que tenemos, la tele, está en una dirección totalmente opuesta a lo que nos planteamos nosotros, ¿no? Aquí. Entonces, pienso que ahí está la semilla, ahí quedó, y en algún momento seguramente esa semilla que se regó podrá fructificar, pero ya sabéis que los maestros tenemos una cosa, que unos son los que siembran y sabemos que otros son los que recogen. Nosotros nunca sembramos y recogemos. Tenemos Mariana y Claudia, ya develamos el misterio, que es Claudia Brandel, que creo que no te conocemos, pero bienvenida. Así que Mariana, te escuchamos, y luego Claudia Brandel. Muchas gracias, querido Tai, querida Sangha. Muchas gracias, Goyo, por tu charla. Y esta última respuesta me resonó mucho como madre de adolescentes y niños. Es muy lindo lo que contás. Y también he tenido experiencias educativas con adolescentes y es muy cierto eso de que las semillas caen en suelo fértil. Ojalá los escucháramos más. Mi pregunta tiene que ver, más que una pregunta es un pedido, si podés extender un poquito esto que comentaste de cómo se transforman manas. Es interesante, me gustaría si podés
darle un poquito más de detalle, cómo pasa de ser ese diablillo a ayudar en la práctica. Gracias. Bueno, pues tiene que ver con aquello que comentábamos cuando hablábamos de la clase de inglés, ¿no? Es decir, cómo uno pone la paciencia, uno pone la práctica, uno pone la atención correcta, el noble óctuple sendero. Uno pone la visión correcta, uno investiga, esa investigación en los fenómenos, uno se detiene, es decir, uno hace la práctica, ¿verdad? Y uno se va dando cuenta de las trampas, de su energía del hábito, de cómo se escapa una y otra vez, etcétera, etcétera, etcétera. Uno se da cuenta de sus errores cuando estudia el inglés. Ya puse, en vez de I am, pongo I are, ¿no? O no puse el artículo cuando tenía que haberlo puesto. Aquí no se pone el artículo, aquí sí, etcétera, ¿no? Nos damos cuenta de nuestros fallos, ¿no? Y de pronto un día algo sucede. Esto es así. Se produce en nuestra tradición y en la psicología budista se habla de una transformación en la base. Es decir, yo riego toda esa semilla, todas esas potencias, todo eso, ¿no? Que venimos hablando, y en algún momento en la base se produce no sé si habéis en alguna ocasión habéis oído hablar de la conciencia, ¿no? De nuestra conciencia mental. La mente tiene como dos partes, sería como una esfera, y una parte sería el almacén de la conciencia, vamos a llamar la parte de abajo. Esto es una metáfora también, ¿no? Sería el almacén donde están contenidos todos los recuerdos, todas las formaciones mentales, la ira, el amor, todo está ahí, en el almacén. Y la conciencia mental, que es el darnos cuenta, ¿no? La conciencia. Entonces, estas semillas, cuando son regadas, pasan del almacén a la conciencia, se hacen conscientes. Por ejemplo, la ira está ahí. Aunque no queramos, ahí está. Y más vale aceptar que todos la tenemos. Como todas las cosas, todos tenemos de todo. Si yo riego mucho la ira, claro, la ira se hace más fuerte en la conciencia. Por tanto, es complicado. Pero eso sería otra charla de Dharma, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy regando las semillas positivas y dejo de regar, no reprimo, dejo de regar esas semillas que de alguna manera me hacen sufrir, cuando yo me voy dando cuenta de cuáles son mis energías del hábito, de cuáles son mis trampas, etc. Poco a poco, con ese riego selectivo, se produce, pero eso no podemos decir cuándo, se produce una transformación en la base. Y es el despertar, ¿verdad? Claudia, si quieres te oímos, Claudia, hasta donde sabemos, sos invitada de Janina, y no Sí, de la Sangha, así que bienvenida a esta reunión de hoy. yo quería agradecerles enormemente a Janina que me invitó y que ustedes me hayan aceptado, porque la verdad que bueno, que para mí es muy importante estar con ustedes y compartir un poco lo que me pasó como experiencia de vida, como materia. Yo he perdido 2 hijos, uno en el 2015 y otro en el 2017. Empecé por el final, que ellos partieron, pero fue todo un proceso de mucho sufrimiento, porque fueron
dos enfermedades que atravesaron muy difíciles, los dos. Y nosotros como padres acompañándolos. Yo comencé un camino de espiritualidad en el 2016, 17, en la cual me fue ayudando. Yo creía que estaba como un poco mejor, pero siento que desde mi corazón no puedo soltar el sufrimiento. Como dijiste vos, Goyo, no puedo juzgarme, no puedo criticarme. El dolor de la pérdida de los hijos es, no sé, es la peor materia que una persona puede pasar. Pero los extraño mucho. Nació una nietita la semana pasada de mi hijo, que tengo 3 hijos, quedó uno, Matías, que está viviendo en Bariloche, armó una hermosa familia y tuvo una hijita. Como hablabas del nacimiento y de la muerte, esas dos momentos de la vida, ¿no? Sinceramente me llegaste al corazón, al alma, porque nos tenemos que comprender, nos tenemos que querer, nos tenemos que acariciar. Trato, pero no puedo soltar el sufrimiento. Perdón. Gracias. Sé que el dolor va a estar, que el sufrimiento es optativo. Yo no quiero sufrir. Muchas gracias, Claudia. ¿Querías compartir algo más con nosotros o silenciamos el micrófono para dar lugar a una campana? Sí. Silenciamos entonces tu micrófono, ¿sí? Damos lugar vamos a oír una campana que Goyo va a invitar.
Bueno, estoy un poco emocionado. Mira, yo tengo 2 hijos y has dicho algo que tienes toda la razón del mundo, ¿no? Prefiero 1000 veces mi propia muerte que la muerte de mis hijos. Yo creo que es lo más duro que le puede pasar a un ser humano, es ver cómo sus hijos parten antes que uno. En ese sentido, tienes mi más sincero cariño y comprensión. Es muy duro. Yo no quisiera pasar por ahí. No sé si sería capaz de soportarlo. Está ahí, cuando habla del sufrimiento, dice, ¿por qué es tanto el sufrimiento? Porque es una noble verdad. Porque de alguna manera nos ayuda a despertar. Conozco muchas personas que han pasado situaciones muy difíciles, incluso muerte de hijos también, y que al paso de los años, cuando han podido atravesar todo eso, dicen, aquello fue muy doloroso, muy doloroso. No me gustaría tener que volver a pasar por eso, pero si algo bueno puedo sacar de aquí, es que hoy soy una persona diferente, cuando pude transformar todo eso. Tai habla de abrazar nuestro propio sufrimiento, no rechazarlo, abrazarlo, literalmente. No huir de él, no reprimirlo. Y aunque te parezca, porque yo he tenido situaciones de mucho sufrimiento, y en esos momentos me parecía una auténtica atrocidad abrazar mi propio sufrimiento. ¿Cómo se puede abrazar el propio sufrimiento? Cuando fui capaz de irlo abrazando, de irlo sosteniendo, parece que se fue transformando. Y aparece cierta comprensión, uno empieza a entender ciertas cosas. Hay una historia de Buda que un día, estando en el monasterio, llegó una mujer que su hijo pequeño había muerto. Y como pensaba que Buda era un santón en la India, que podía hacer milagros, pues le dijo que salvara a su hijo, que lo resucitara prácticamente, ¿no? que lo salvara, que lo sacara de la muerte. Buda vio la desesperación y el sufrimiento de esa mujer y fijaros que utilizó un medio muy hábil para que ella pudiera de alguna manera darse cuenta de algo, para que pudiera aprender algo. Le planteó que fuera a una casa y pidiera, no recuerdo ahora mismo qué
si era de semillas de pipala, no me acuerdo cuál era el objeto de esa casa, pero tenía que ser de una casa en la que no hubiera ningún sufrimiento. Es decir, aquello que le dieran tenía que provenir de una casa en la que no se hubiera sufrido. Entonces esta mujer fue por todo el vecindario preguntando, y en todas las casas había habido alguien que había sufrido, en mayor o menor medida. Entonces se dio cuenta de que es una condición del ser humano. No podemos escapar al sufrimiento, pero sí podemos transformarlo. Y te deseo de verdad todo lo mejor. No queda. Goyo, me gustaría agregar algo. ¿Puede ser? Sí. Claudia, primero agradecerte que compartieras esto tan íntimo con nosotros y que tengas esa gran confianza en nosotros. Luego, comentarte que tal vez en estas reuniones, cuando abrimos preguntas y respuestas, tratamos de llevarlo más a ese lado de preguntas. Y tenemos un espacio de compartir en el cual luego compartimos las cosas del corazón. De alguna manera, juntaste los dos espacios en esto, y ahora si todavía nos queda un poquito de tiempo, vamos a abrir el compartir. Y agradeciéndole a Goyo, ya que sos nueva en esta sangha, hoy Goyo trazó un hermoso camino delante nuestro, con 7 factores que nos ayudan o nos pueden ayudar al despertar. Y lo que para mí tiene de hermoso esta tradición es que se puede llevar todo a la práctica, no a la teoría. Entonces, si repasamos los factores, Goyo primero habló de la serenidad y decía que el combustible que tiene todos estos factores son la plena conciencia. Entonces, ¿cómo llamar a la plena conciencia? ¿Cómo invitar a estas semillas? Nos habló del riego selectivo. Regar estas semillas que sabemos, porque hemos tenido momentos de sentirnos bien, y hemos tenido momentos en que nos damos cuenta cómo son las cosas. Entonces, llamar a esta semilla de la plena conciencia, llamar a esta serenidad, como Goyo decía, de estabilizar la mente, y regar semillas de alegría, sin negar que hay otras que no lo son, pero también conozco las de la alegría, que es uno de los factores del despertar, fue uno de los primeros que mencionó Goyo, serenidad y alegría. La alegría de que, más allá de cualquier cosa, estoy vivo, de que el cielo es azul, de que puedo respirar, de estas pequeñas cosas sencillas, de que el sol nos ilumina, de que la luna por la noche brilla y da lugar a las estrellas, y las estrellas todas las noches están con nosotros. En cada estrella puedo ir encontrando diferentes significados, inclusive de aquellos que no están. Verlos allí, porque los puedo ver reflejados allí como los puedo ver reflejados adentro mío. Y otro de los factores del despertar
es el que Goyo hablaba del aceptar. Por algo, desde el momento en que estamos vivos, nos van poniendo situaciones. Por difíciles que sean, y alguien dijo que la cruz nunca es más grande de lo que podemos cargar, debemos aceptarlos. Podemos aceptarlos, no resignarnos, como bien dijo, sino aceptar. Hay una enseñanza para nosotros aquí. Y esa aceptación proviene de no poner en opuestos, ni siquiera la vida y la muerte, sino en aceptarlos como una unidad. Aceptarlos como el proceso de la vida que había antes del nacimiento y el proceso de la vida, más allá de la forma que tenga, después de la muerte. Entonces, en esa aceptación, en ese desapegarme tan crudamente hasta de esas formas, que son las que dieron forma a una vida, y luego le desdibujan esa forma como la ola que nace y se deshace, pero que es agua. Su verdadera esencia es el agua. Ya no hay ni bien ni mal, no hay inicio ni hay final. Esa es la verdadera aceptación que creo que nos planteaba Goyo. Y también la diligencia, porque la diligencia es lo que nos trae a poder querer regar mis semillas con el riego selectivo. Y la investigación de los fenómenos tiene que ver también con ese dónde comienza o dónde termina, o dónde en realidad apenas se unen todos los fenómenos. Entonces, si realmente buscamos poner en práctica lo que Goyo hoy tan hermosamente nos trae, que nos trae desde la época de Buda, que nos trae a través de nuestro maestro Thich Nhat Hanh, hacer que toda esta palabras se hagan verdaderamente carne en nuestra práctica. Eso es lo que buscamos de alguna manera todos en esta sangha. Y hoy nuevamente, como dije al principio, te damos la bienvenida. Nos quedan muy poquitos minutos para abrir y compartir, que Goyo te dejo en tus manos. Y gracias por permitirme este espacio de mi propio compartir. También yo me anticipé al compartir. Muchísimas gracias a todos y a todas, y bueno, que vaya todo bien. En nuestros avisos parroquiales, como a veces decimos, ya varias veces hablamos de la Dana, y bueno, todos saben que hemos aportado Plan Village, y la otra vez hablábamos, tal vez Goyo se me va a poner un poquito ruborizado aquí, pero bueno, nos gusta hablar estos temas claros, y como Sangha siempre tratamos también de reconocer a los maestros del Dharma, su contribución, porque sabemos que, bueno, algunos se dedican solamente a esto. Y de alguna manera es reconocer su tiempo, su esfuerzo. Hasta hemos puesto ejemplos aquí en la Sangha de diversos institutos que brindan clases de meditación y cuánto las cobran, solamente para tener una referencia, porque nosotros en esta tradición y en casi todas del budismo no se cobran las enseñanzas. Esto que Goyo hoy nos ofrece, los ofrece de su corazón y no espera ninguna retribución, pero a nosotros como Sangha nos gusta tener una contribución. Dicho todo esto, ya saben que hemos aportado, etc. Y a Goyo le pedimos a dónde le podíamos transferir el dinero. Y Goyo, muy amablemente, y luego si él quiere contar algo más, que nos lo cuente, pero él me dijo, o nos dijo, que para él no había necesidad, que entendía lo lindo de este gesto, que de alguna manera es como un gesto de que uno le da valor
a las cosas, pero que en este momento quien más lo necesitaba tal vez era Plant Village más que él mismo. Entonces, que si queríamos hacer una donación a Plant Village, en vez de a él en su persona, él se sentiría igual o más contento. Y tal vez Goyo quiera explicarnos algo más de eso, prefiero que lo diga él con sus palabras o nos cuente algo más. Bueno, yo es que tengo una posición privilegiada, ¿no? Porque estoy jubilado, ya no doy clase, tengo mi pensión del Estado, entonces me puedo dedicar a esto sin tener que buscarme la vida. No es el caso, por ejemplo, de otros hermanos que han estado con vosotros, como es Luis o el hermano Miguel, que no tienen otro trabajo que no sea el trabajo con las sangas, como maestro de Dharma. Entonces, si Luis, por ejemplo, el hombre tuviera que estar ganándose la vida pues para poder comer, pagar sus gastos de la vivienda, y él gasta muy poquito, igual que Miguel, gastan poquísimo, pero si tuviera que estar trabajando, pues probablemente ese tiempo no lo podrían dedicar a la sanga, ¿verdad? Es decir, claro, tengo que estar 8 horas en la fábrica, pues a ver, cansado luego, a ver el tiempo que me queda para prepararme la charla de Dharma, ¿no? Entonces, yo veo muy bien que hayáis tenido ese gesto con ellos dos, porque va a contribuir a que puedan seguir haciendo lo que están haciendo, ¿eh? Pero yo no lo necesito y sé que los monjes lo van a necesitar, porque este verano no van a recibir a nadie. El retiro de verano allí en Upper Hamlet, bueno, en Plant Village es multitudinario y es prácticamente lo que les ayuda a sustentarse el resto del año. Y no sabemos cuándo se van a poder abrir las puertas de Plant Village, y si no hay fondos, no sé qué van a comer. Tienen un huerto, pero claro, a base de patatas y frutos rojos, tampoco creo que puedan estar todo el tiempo con eso. Entonces, por eso se lo dije a Eduardo, digo, mira, a mí yo no lo necesito, ellos lo van a necesitar más. Y ya está. Esa es la razón, simplemente. Bueno, queridos amigos, dicho esto, queremos decirles que entonces la dana que habíamos destinado para Goyo será enviada a Plant Village. Es para que todos siempre sepamos de la transparencia del manejo de la dana que tenemos en Sangha del Buen Aire, en nuestra tradición en realidad. Así que bueno, era para que todos lo supiéramos y bueno, sin más por el momento, los abrazamos virtualmente y una reverencia a nuestro hermano mayor que vino a visitarnos y una reverencia a todos, que estemos muy bien. Vale. Quien quiera abrir su micrófono y antes de salir decir algo, lo que sintiera, pues bienvenido. Dejamos unos minutitos aquí abiertos para... Muchísimas gracias. Gracias por crear estos espacios tan nutritivos. Gracias. Muchas gracias a todos, especialmente... Gracias. 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 Muchas gracias, querida Sangha.
Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Eduardo, Goyo. Gracias. Gracias. Hermoso. Gracias. Gracias a todos y todas. Muchas gracias a todos Gracias. y a todas. Creo que no estoy yo. Se ha ido la imagen. Ahora, que algo hice ahí y se fue la imagen. Muy bien, Gracias, pues, Goyo. muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, Goyo. Gracias a todos. Gracias, Goyo. Chao. Gracias,